y el tema que vamos a tocar es el tema del mezcal, es un tema de alcohol que principalmente es, pues nunca se va a echar a perder, no es perecedero. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Estamos en la última diapositiva, al parecer, Luis Ángel, en la 59. Ah, no, o no sé, ya es la primera. Sí, Adelante, ya se ve muy bien y te escuchamos. excelente. Ok, bueno, voy a dar inicio a la presentación y yo el tema que voy a tocar es el tema del mezcal, que es un tema que en el Estado de México empezó desde el gobierno de Erubiel Ávila, nuestro exgobernador. Él empezó metiendo lo que son las plántulas y más que nada pues esa semillita hacia las comunidades que tienen una pequeña ancestralidad, una pequeña historia sobre lo que es los destilados de agave. Y bueno, nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Agrícolas, y el índice. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué les voy a hablar en esta exposición? Primero les voy a contar una experiencia del mezcal que es propia y después les voy a empezar a hablar sobre el tema del mezcal, el tema del destilado, lo que es el Consejo Regulador del Mezcal, los procesos que están detrás de esto, de este consejo, cómo se llega al mezcal, la cronología de mi acercamiento hacia el mezcal, el conocimiento del origen del mezcal, de cómo se le conoce allá afuera, cuáles son sus historias y sus leyendas, cuál es la experiencia social como agrónomo en el mezcal, el punto de vista como ingeniero agrónomo industrial que yo he visto y que me gusta mucho mi carrera y lo que estoy estudiando. Entonces yo creo que es importante también dejar esa semillita ante ustedes, la visión del mezcal en el extranjero, ¿cómo lo ven los otros países? He tenido la oportunidad de viajar y de representar al mezcal, entonces más adelante les contaré esta historia. Y ejerciendo en el mezcal, yo estuve trabajando para una empresa en esta pandemia, desde que empezó casi la pandemia, y terminé mi estancia hace una semana, entonces, pues bueno, demos inicio. ¿Qué es el mezcal? El mezcal es una bebida proveniente de las plantas agaváceas. Existen más de 150 plantas agaváceas en toda la República Mexicana y justamente en el estado que les voy a hablar, que es el estado de Oaxaca, tiene 130 plantas de esta familia que son endémicas de esta zona. Y existe algo que es la denominación de origen. La denominación de origen es lo que le da esa plusvalía a un producto. Es una denominación de origen mexicana que está respaldada por el Acuerdo de Lisboa. El Acuerdo de Lisboa es un acuerdo donde están me parece, más de 210 países en los que entran España, Europa, Perú, Alemania, Sudáfrica, y South Korea, Corea del Sur. Entonces, pues si tú exportas y llevas este producto que tiene una denominación de origen, este acuerdo le da ese respaldo para que no lo, lo saquen de su envase y lo vendan como otra bebida o con otra etiqueta. La denominación de origen empezó en 1993 con la norma 070 SCFI 1993 y hoy en día ya existe la 2016 que define al mezcal como la bebida alcohólica 100% mexicana de plantas de maguey que son obtenidas por un jugo de destilado, por un jugo fermentado con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras de magueyes cocidos, cosechados en territorio comprendido por la resolución de la norma. Más adelante les voy a explicar cuáles son estos territorios comprendidos por la resolución de la norma. Y hoy existen más de tres tipos de mezcales, que es el añejo, el ancestral, el artesanal, el reposado, el abocado, que también lo podemos encontrar como un ensamble, pero yo les voy a hablar principalmente de tres, que es el ancestral, el artesanal
El industrial voy a dar unos pequeños comentarios, pero más que nada me estoy enfocando y nos enfocaremos en lo que es el ancestral y el artesanal. ¿Qué es el Consejo Regulador del Mezcal? ¿Cómo funciona el CRM? Esas son sus siglas, así lo abreviamos. Y el CRM es lo que le da ese valor al mezcal, más que nada porque se encarga de cubrir las plantas, de cubrir las zonas mezcaleras. Las zonas mezcaleras son 9 estados que cubren la denominación de origen y verifica cada una de las fábricas del mezcal y se encarga haciendo exámenes físico-químicos. Uno tiene una planta de mezcal, una planta de agave que nos dé producto mezcal, tiene del día 1 a los 7 años es el espadín, pero el CRM se encarga de dar ese seguimiento, le da una geolocalización al predio donde está esa planta para tener lo que nosotros llamamos una trazabilidad, para saber de dónde viene esa planta y en caso de los agaves que son silvestres, aquí en la imagen vemos un tepextate, que es un agave que tarda 12 años y solo lo encontramos semicultivados o silvestres. Silvestres, como vemos en la imagen, está justamente al lado de un árbol, abajo de un árbol, al lado de un árbol, y toda la flora que lo rodea, pues es silvestre. Si tú extraes un agave silvestre, debes de recompensarlo con 3 agaves silvestres. O sea, es 1 a 3. Esta es lo que el CRM te pide. Y el CRM genera estas mismas guías para darle ese valor una vez que tu, tus piñas, una vez que tu agave llega al palenque, ya tiene, ese agave está certificado ante el Consejo Regulador del Mezcal y se basa más que nada en la norma. La norma una vez está, otra vez les repito, está desde los predios de agave y está también avalando lo que es el palenque. Este palenque debe de cumplir con los requisitos de la norma y de la denominación de origen para que cumpla como un mezcal ancestral, artesanal o industrial. En unos segundos les voy a mostrar lo que es un mezcal ancestral, artesanal. Y bueno, este es un proceso del mezcal. El proceso del mezcal lleva desde la cosecha, desde la jima de las plantas. De ahí tenemos dos tipos de cocciones, que es la cocción en horno cónico y la cocción en horno de tierra. La cocción es un horno cónico que tiene capacidad de 3 a casi 15 toneladas de agave y la cocción de un horno de tierra es muy pequeño, puedes meter de 2 a 7 toneladas de agave. De ahí tenemos 3 tipos de molienda, que es molienda conjunta, como lo vemos en la primera. Tenemos la molienda ancestral, que es una molienda a mazo. Son mazos hechos con palos de guayaba, con casi casi el corazón de la misma guayaba. De ahí tenemos la molienda con lo que es la taona, que la taona es una piedra de cantera tirada por ya sea la yunta o el caballo, que va justamente va aplastando el agave y va sacando esos jugos y va sacando lo que también es el isle, que ya una vez fue cocido, ya es un poco más fácil, es más delgado. Esto que sacamos de aquí de la molienda lo conocemos como bagazo. De ahí tenemos nuestra fermentación. En el proceso ancestral es fermentación en olla de barro. Son ollas aproximadamente de 60 a 80 litros que van justamente enterradas 1/3 en la tierra porque la tierra conserva ese calor, porque necesitamos también un poco de calor en la fermentación y tenemos lo que son las tinas de madera. Estas tinas de madera tienen una capacidad entre 1 tonelada y 1 tonelada 500. Varía mucho también lo que es el tipo de madera. Normalmente son de cedro o de pino, son de cedro blanco. De aquí tenemos lo que es la destilación. Son 2 tipos de destilaciones. La de arriba es una destilación ancestral. Aquí vemos cómo está su horno. Esta es una olla de barro y arriba tiene un plato que se llama, es un plato de cobre donde más adelante van a ver una imagen donde va cayendo el agua y va enfriando este plato y va enfriando también los vapores para que se genere la condensación. Y aquí tenemos lo que es
la que está abajo, que es el proceso artesanal. El proceso artesanal es todo de cobre, todo, 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 desde el alambique, la olla que va pegada al alambique, la mortera, tenemos el serpentín y después tenemos ya sea los bidones de vidrio o un bidón de plástico. Más adelante les comentaré cómo se curan esos bidones de plástico, porque el plástico, si es un bidón nuevo, le da un sabor a plástico, literalmente, valga la redundancia, y no queremos eso en el producto porque si no se contamina. La maduración de los agaves. La maduración de los agaves es muy importante porque deben de cumplir más de 7 años. Se regresó perdón, Luis Ángel, se regresó allá, gracias, la diapositiva. Aquí cometí un error, ya no le puse los nombres, discúlpenme compañeros. Me faltó ponerle lo que era el nombre científico, pero es justamente espadín, el espadín que es el primero que tenemos en nuestro círculo, que es el agave angustifolia Hock, que tarda 7 años en madurar. De ahí tenemos el agave americana, creo que es, si no mal recuerdo, es L de Linneo, agave americana L, que es arroqueño, que lo tenemos de este lado, abajo del mexicano, que el arroqueño es de 8 o 9 años. Después tenemos el coyote, el que está justamente abajo del espadín, y el coyote es de 7 a 8 años. El lumbre y el mexicano tienen la misma edad de maduración que el espadín, solamente que son de los magueyes más escasos. Si uno gusta comprar una botella de estos dos productos, es muy cara porque es un agave silvestre que se da en unas condiciones extremas. Y aquí tenemos el Marmorata Stock, que es el tepextate. El tepextate ya les comentaba hace rato en la segunda imagen que teníamos, que el tepextate es un agave que va desde los 12 hasta los 15 años de maduración y es un producto muy rico, tiene unas sensaciones organolépticas muy agradables al paladar. Después tenemos los potatorum. Los potatorum son el tobalá, el pasmo y el papalomé. La diferencia de estos tres es que es el color, es el largo de las pencas y justamente los bordes de sus sierras, cómo se presentan sus espinas. También tienen una maduración de 7 a 8 años y después tenemos el agave Karwinski, que son el largo, el tobasiche, el barril, el madrecuiche, el bicuiche, el cireal. Y estos agaves varían mucho. La familia es Karwinski, pero los tobasiches maduran entre 8 y 11 años, 8 y 10, perdón. El barril es entre 9 y 11 y el madrecuiche es de 9 a 12 años de maduración. Y aquí, esta es una estructuración del palenque. Del lado izquierdo tenemos la imagen de un palenque en la comunidad San Baltasar Guelavila. Podemos ver que está justamente en medio de la nada, entre las montañas. Y esos tres caballos que vemos ahí son los que están trabajando y los que cuidan también el palenque. Vemos la estructura del palenque. Más adelante, en las siguientes dos diapositivas, les voy a enseñar cómo es. Este es el horno de justamente este palenque que se llama Prefiero. El palenque se llama Prefiero y tiene un horno de 11 toneladas. Alrededor estamos viendo cómo ya se están preparando para hacer una horneada. Tienen las piedras deben de ser de río y se cambian cada 3 horneadas porque el calor que llega a tener justamente el corazón del horno y que se lo va emitiendo perdón, hacia las piedras, y estas piedras van calentando con los mismos jugos que van cayendo desde el agave, el agave posicionado como lo vemos en la siguiente imagen, que es la superior izquierda. Ahí vemos cómo ya prendieron el horno, las piedras que se ven blancas porque están al rojo vivo. Hay ocasiones que hacemos la tapada en la noche o en la madrugada, entonces estas rocas que se ven blancas están en verdad al rojo vivo. De ahí, las piñas que vemos en el fondo de esa imagen ya fueron partidas en cuatro para acomodar para acomodar justamente el horno. Y como vemos aquí en la imagen derecha superior, encontramos ya las piñas acomodadas y cubiertas por una manta. Las cubrimos también con una manta de yute o incluso con lonas de plástico. También se hace con rafias. No sé si alcancen a ver en la imagen derecha,
Justamente en la esquina izquierda de esa imagen superior vemos un costal. Ese costal se pone una vez que se tapa, se pone arriba porque no desperdicia nada al momento de la horneada. También le decimos tapada. Al momento de la tapada no se desperdicia nada porque estos son los pedazos que se van quedando y van botando cuando uno está echando la piña entera, los recolectan y también se ocupan. De ahí vemos el fin de la tapada, cómo se posicionan esos troncos para que no se deslave la tierra. Aquí, en esa imagen, le seguían echando tierra, pero se ve muy bien cómo debe de quedar un horno tapado para que no se escape más que nada el calor, porque sirve como una olla express. Sinceramente, esto es una olla express muy artesanal. De aquí tenemos nuestras taonas y nuestro tipo de molienda. Empezamos con la de abajo del lado derecho. Este es nuestro machucado ancestral. Se machuca con mazos de madera. Aquí podemos ver dos chicos que es la comunidad Sola de Vega, cómo empiezan a machucar el agave y de ahí se lo van a llevar a las tinas de fermentación. En este palenque tienen tinas de fermentación. Ahorita les voy a enseñar un palenque que tiene lo que es las ollas de barro. Al fondo vemos cómo está el señor con el machete haciendo pedazos las piñas, porque esto es donde están machucando es una estructura, es un tronco, es el corazón de un tronco con un hoyo, y si ponemos las piñas muy grandes, no van a poder terminar tan rápido, va a ser más difícil y al momento de estrujarlos van a salpicar lo que son los jugos. De ahí tenemos lo que es una taona lisa. También vemos cómo el mismo caballo está comiendo el maguey. Tengo un recuerdo muy grande que es de Lewis. Lewis es un señor que trabaja en el palenque y dice, habla zapoteco, no habla muy bien el español y siempre me dice, al caballo le gusta agave. Y pues sí, al caballo le gusta bastante. Y esto también, el caballo con sus mismos dientes, con sus mismas bacterias, le va poniendo los microorganismos que se necesitan y que también están en el ambiente para, para dar el siguiente paso que es la fermentación. Aquí del lado izquierdo inferior tenemos lo que es una tahona con dientes. Son varios tipos de tahona. Esta tahona se encuentra en un palenque que se el nombre del palenque no tiene nombre, pero es una comunidad que se llama Jayacatlán, San Juan Bautista Jayacatlán, y es una taona característica porque no encontramos siempre una taona con dientes. Esta taona la hizo el mismo maestro mezcalero, Rolando Sandoval. Si vemos, no está tan grande como la otra. La taona lisa, esta es de un palenque artesanal y la tabona con dientes es un palenque ancestral. No tiene la misma capacidad de producción los palenques. El ancestral tiene cuatro ollas de destilación, pero a las ollas de destilación les caben 80 litros y en un palenque artesanal le caben 300 litros por olla de cobre. Entonces tampoco no tienen la capacidad de hacer la misma producción. Tenemos aquí esta formulación, como lo vemos, la formulación es justamente cuando tenemos el bagazo, la imagen del lado izquierdo, el bagazo lo van poniendo en las tinas y de ahí le agregan agua. Al momento de agregarle agua, están haciendo y despertando también un poco a los microorganismos y también le agregan una cubeta de agua caliente para que caliente un poco más y empiece a pasar a este proceso que vemos, el esponjamiento por las levaduras naturales. Y aquí es donde se llama, esta es una fermentación alcohólica. Ustedes que son industriales también deben saber cuáles son los tipos de producción de alcoholes, los azúcares alcoholes. Entonces, esta fermentación es una fermentación alcohólica, el tipo de mezcal es alcohol. Tenemos la destilación con rectificación. ¿Esto qué quiere decir? La destilación con rectificación es que hacemos nuestra primer puesta en nuestra olla de 300 litros y de ahí vamos a sacar lo que es puntas, cuerpo y colas. Las puntas son las primeras gotas y los primeros bidones que nos arrojan nuestra destilación. El cuerpo es lo que no tiene tantos metanoles, sí tiene etanoles, no tiene otros alcoholes, bueno, otros
otros MED que son tan dañinos para nosotros. De ahí tenemos que hacer otra que es la rectificación. La rectificación es pasamos ese líquido que ya hicimos, ponemos primero un 20% de puntas, un 60% de cuerpo y un 20% de colas. Que las colas, no les comenté, las colas son lo último de la destilación. Ya es lo que va arrastrando todo, con toda, digámosle vulgarmente, toda la basura de esta destilación. También las puntas van limpiando lo que es pues nuestra indumentaria, nuestro alambique, nuestra mortera, nuestro serpentín, que lo podemos ver en la imagen del lado derecho, van limpiando ese cobre y si está mal hecho esta destilación, y no se limpian bien y juntamos nuestras puntas con nuestro cuerpo al momento de vender nuestro mezcal, justamente si dejamos nuestra botella unos 6 meses, en el asiento de la misma botella vamos a encontrar unas partículas y un color de un líquido azul, que esto es característico de que no se hizo bien la destilación y que el cobre está presente en ese agave. Aquí tenemos una destilación doble, bueno, le llamamos destilación con tamalera, porque tenemos característicamente esta, esta olla de tamalera, pero no hay imágenes adentro porque nunca se rompen, y si se rompen las arreglan de inmediato porque trabajan con esto. Imagínense, dentro de esta tamalera hay dos alambiques, pero uno de esos alambiques tiene un plato de rectificación. Este plato de rectificación sirve para ya no hacer una doble destilación o ya no rectificar, sino justamente en una sola destilación se generan las dos destilaciones. En el primer plato surge la primera, van cayendo, cae en un plato de aproximadamente unos 6 centímetros de diámetro y de ahí sube por un tubo para el segundo plato y este segundo plato está conectado con la mortera, con esta le llamamos mortera. Ya después tenemos el serpentín, o resfriadera, aquí surge exactamente la condensación del vapor que estamos generando, pasa justamente al líquido y algo interesante es que siempre debe de estar fría el agua. Y bueno, el segundo punto de nuestro índice es cómo se llega al mezcal. En el Estado de México, uno puede llegar al mezcal comprándolo en tiendas de autoconsumo, en su tienda de preferencia, ya sea Walmart, Soriana, Chedraui, incluso en la tiendita de la esquina, que normalmente ya es un Oxxo, ahí podemos encontrar mezcales, pero a eso es a lo que voy. No es un mezcal, no es un mezcal muy bueno, tampoco yo creo que no soy, ¿quién soy yo para decir que no sea muy bueno? Pero si ustedes lo llegaron a tomar, al siguiente día van a tener lo que llamamos resaca. Esta resaca es porque el alcohol que estamos consumiendo es alto en metanoles, entonces al cuerpo le duele más deshacer un metanol que un etanol. Entonces interferimos en el ciclo de Calvin-Krebs y por eso nos duele la cabeza, porque no tenemos tanta agua, no tenemos tanta energía para deshacernos de esos metanoles y tenemos los estados con denominación de origen, que es muy importante, ya que se han convertido en una bebida cultural para estos estados. Son 9 estados, en el siguiente slide se los voy a enseñar. Y cuando uno yo he ido a San Luis, Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, normalmente encontramos mezcal. En San Luis hay mezcales de San Luis y me han servido mucho para una buena convivencia familiar. En Oaxaca también con los medieros, cuando estuve trabajando, siempre sacaban lo que era el mezcal, entonces es muy característico y es muy valorado el mezcal en los estados con denominación de origen. Y en Oaxaca es una cultura muy fuerte la del mezcal. Oaxaca es el principal productor a nivel nacional de mezcal. Ahorita van a ver una gráfica. Y el gusto por el mezcal debe ser un gusto adquirido, un gusto propio, porque como regresamos al Estado de México y al consumo en las tienditas, pues ahí venden mezcales de 40 grados. Un mezcal de 40 grados no tiene las mismas características, los mismos aromas, las sensaciones, ni el retrogusto de
un mezcal con un grado arriba de 50. Lo que te permite la norma es de 35 a 55 grados de alcohol. En la empresa que estuve, ellos trabajan con un mezcal de 46 hasta 55. Y ya probando otros mezcales bajos, ya no encuentras ese sabor ni ese gusto del agave, porque cada agave tiene un sabor, cada agave tiene algo que nosotros le llamamos terroir. Terroir, porque esa es una palabra en francés que te quiere decir la tierra de donde nació. También se ocupa mucho para los viñedos y es la tierra en donde se cultivó, la temporada donde se cultivó, si se hizo en frío, si se hizo en calor, si hubo luna llena. Entonces, esta palabra es muy importante en el mezcal últimamente, porque cada zona mezcalera, cada estado tiene su propio terroir. De ahí tenemos los estados que están respaldados por la denominación de origen, que es Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla y Oaxaca. Oaxaca es la mayor, el mayor estado con producción de mezcal y con más plantas endémicas. Estos son los agaves y mezcales por diversidad. También se le conoce como mezcal a la planta de agave, como maguey. Entonces, simplemente la persona que clasificó a los mezcales, a los magueyes como agave, se basó en la familia que es las agaváceas. Y podemos ver el territorio mexicano. Los agaves van desde el Mar de Cortés, que es entre Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora, y terminan todo eso que es el Pacífico hasta del otro lado en el Golfo de México, que es la península de Yucatán, donde encontramos más plantas de agave es justamente en Oaxaca. Aquí predomina, este es Oaxaca y aquí estamos teniendo una mayor diversidad de agaves. La producción del mezcal, esta es la gráfica que les estaba comentando hace rato. Y podemos ver el único estado que le hace competencia a Oaxaca es Durango, de ahí le sigue Guerrero. Oaxaca tiene el 93.3% de la producción de líquido, de la producción de mezcal, entrando, y el 92% de las categorías bueno, del 100%, el 92 es el mezcal artesanal, el mezcal que es un mezcal industrial y el mezcal ancestral. El más producido es el espadín, el ensamble. El ensamble es una combinación al momento de hornear, siempre se pueden hornear varias especies y ya después uno los separa, pero si hacemos un ensamble, se hornean y en la molienda se muelen juntos y se fermentan juntos y se destilan juntos. A esto le llamamos ensamble. Este es un choque de sabores que es exquisito. Incluso el ensamble fue la primera bebida del mezcal, porque ellos no, antes los productores de antes no separaban un espadín o un tobalá, sino ellos hacían la producción masivamente y así vendían sus mezcales como ensambles. Bueno, el tercer punto del índice es la cronología del acercamiento del mezcal. Esta es mi cronología, cómo yo fui teniendo este acercamiento con el mezcal. Y todo empezó en tercer semestre, en el semestre que ustedes van, en la unidad de aprendizaje de sociología rural, que el doctor nos separó por equipos, nos dijo que teníamos que investigar un producto, una cadena de productos que es fuera de nuestra región. Nosotros escogimos un Panguacán y San José Chalmitas, de ahí en pláticas con mis hermanos, en una convivencia familiar, uno de mis amigos, uno de los amigos de la familia, tiene una mezcalera y me dijo, oye, ven, tuvimos una junta a principios de enero, justamente como el 5, 4 de enero del 2019, y me dijo, mira, ¿por qué estás haciendo tu proyecto de tesis? ¿Por qué estás buscando mezcal en el Estado de México si puedes irte a Oaxaca? Entonces yo me fui a Oaxaca en ese periodo, a Valles Centrales. Después, gracias a que sé hablar inglés, tampoco soy maestro de inglés, pero puedo dominarlo. Fui y viajé al extranjero algo que se llama BCB, que es Bar Convent Berlin, y ahí
expuse sobre el mezcal y le hablé a todos pues, nuestros comensales que llegaban al BCB sobre el mezcal y sobre la visión del maestro mezcalero. Después, este periodo de la pandemia, fui el agrónomo de Mezcal Coach, de Coach el Mezcal, y fungí como agrónomo. Sigamos nuestra cronología. Los destilados de agave en el Estado de México. Los destilados de agave en el Estado de México, el diario oficial de la Federación sacó el 8 de agosto del 2018 la resolución de que el Estado de México podía hacer mezcales, pero los otros 9 estados que fueron Durango, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, dijeron que no, que el Estado de México no tiene. Entonces, ahorita está en esa resolución no está, aún no entra el Estado de México en la denominación de origen, no vemos el CRM ni los sellos de mezcal en sus botellas. Esto fue en el semestre 2018B, mi investigación del destilado de agave en el Estado de México y los destilados de la región. Como les comentaba, yo tomé la materia con el doctor Jesús Castillo Nonato y empezamos a trabajar en equipos. Hicimos, bueno, en nuestro equipo era de 3, Miguel Ángel Gallegos y Luis García Saldívar. Nosotros nos aventuramos por el mezcal porque el doctor hizo un comentario de que el mezcal y, bueno, que los destilados de agave del Estado de México estaban teniendo un auge, que ya estaban, pues que estaba a punto de salir la norma, ya había salido, pues en el diario oficial de la Federación ya había salido, pues que sí, pero ya conforme fue pasando el tiempo, en 2019 les pusieron una pausa y les dijeron que no. Entonces nosotros investigamos esta cadena productiva y optamos por investigar los municipios de Zumpanhuacán y San José Chalmita en Tenancingo. Nosotros nos aventuramos, el doctor nos comentó que esta era una zona donde se estaban haciendo los destilados, entonces llegamos a Zumpanhuacán y de ahí pasamos a San José Chalmita a ver cómo eran estos destilados. Pues a nosotros lo que más nos importó fue, pues somos industriales, tuvimos un interés sobre la producción, el proceso químico que se lleva desde la hidrólisis en el horno, desde la fermentación alcohólica, desde los procesos, de las operaciones unitarias que tenemos en cada proceso y en el proceso de destilación, hasta la trayectoria y la trazabilidad desde las plantas hasta el envasado. También, obviamente, pues somos agrónomos y nos gustan las cervezas, nos gusta pues estar siempre hidratados con ese tipo de productos y dijimos, vamos a hacerlo. Llegamos a Zumpanhuacán sin saber, sin tener el contacto de nadie y ahí nos dimos cuenta que justamente este palenque se encuentra en la carretera federal de Tenancingo-Zumpanhuacán y es una infraestructura muy grande. Nos paramos porque sí, o sea, vimos una fábrica y dijimos, ¿esto qué es? No es una fábrica industrial, sino es una fábrica artesanal, podríamos decirlo, bueno, con las características artesanales del Estado de México, no con las artesanales que nos marca la norma. Que hace rato ya les mostré cómo debe ser el artesanal y el ancestral. En esta zona hacen destilados diferentes. Me voy a regresar a esta imagen. Justamente aquí enfrente de la puerta verde, esto es su alambique. A ellos también le dicen mortera. Montera, perdón. Eh, Aquí le dicen montera, pero alambique a la vez, porque esto está cubierto, el alambique de cobre está cubierto con madera y ellos no pasan por el proceso de resfriado, sino hasta arriba le ponen un plato donde se genera la condensación y ya lo, lo capturan, lo cachan en los envases, en los bidones. Esto es un panhuacán. Me llamó mucho la atención de este palenque porque uno de sus hornos son grandes, es de entre 11 toneladas y 15 y este está techado. El otro está cubierto con plástico y de ahí, ¿cómo se llama? De ahí el señor tiene sus mismos agaves atrás de su palenque y aquí sí vemos, más adelante van a ver imágenes de cómo se cuida el agave en Oaxaca. Este agave no ha tenido su limpia y ha estado sin una atención debida. De aquí nos pasamos nosotros hacia, hacia San José Chalmita, y San José Chalmita ya es muy distinto
a Zumpanhuacán. Este es una destilación en Zumpanhuacán, y en San José Chalmita se ocupa, ya estamos viendo lo que marca un poco la norma, lo que marca el CRM. No es el alambique que estamos acostumbrados a ver en Oaxaca, pero sí es una olla de cobre de 250 a 300 litros que está en el piso. Aquí, por aquí cae perdón, el mezcal, vemos el embudo, pero del otro lado ahí se pone la leña, se hace el fuego. Tenemos lo que es la mortera, tenemos este alambique, tenemos el serpentín, y aquí ellos no tenían cuarto de fermentación como en Zumpanhuacán. Ellos fermentaban justamente casi casi en su patio. Pues su patio pues estaba techado y todo, pero ellos lo hacen en tambos de polietileno de grado alimenticio de 200 litros. Ok, ya llevaban varios años con estos tambos, nos comentaba el señor, pero la norma también te está permitiendo hacer esto, una destilación en este tipo de tambos. No es lo conveniente, sinceramente no es lo que se acostumbra para tener un mezcal. Y esto ya es mi punto de vista, lo que estoy comentando de que no es lo que se acostumbra, porque yo lo he visto mucho en Oaxaca. La siguiente, la siguiente cronología fue el viaje a Oaxaca en 2018, 2019, perdón. Yo viajé en enero de del año del 2019, y el valor de la palabra Oaxaca. Oaxaca fue eh, pues la primer llegada, el destino turístico de América Latina, y Oaxaca es el quinto estado más grande de la República por abajo de Durango, Coahuila, Sonora y Chihuahua, con 93.757 kilómetros cuadrados. Es un estado muy grande y muy rico, y está conformado por 8 regiones geoeconómicas. Más al rato les comentaré qué son estas regiones geoeconómicas y cada una de ellas. Oaxaca también es la cuna de pues varias de la historia de México, de muchos personajes históricos, perdón, de México, que es el general Porfirio Díaz, Benito Juárez, Francisco Toledo, Rufino Tamayo, entre otros. Los primeros dos, bueno, los conocen mucho. Toledo y Tamayo son pintores. Toledo fue un dibujante, Tamayo es un pintor, y la principal derrama económica se genera en las costas y en su trueque entre ellos mismos, pero también, más que nada, en la Guelaguetza. La Guelaguetza se da en el primer lunes del cerro y el segundo. Esto es el penúltimo lunes de julio y el último lunes de julio, y viene gente de todo el mundo a ver esos colores que tenemos en Oaxaca, esa belleza. Yo llegué a Valles Centrales de Oaxaca porque, como les comentaba, Guillermo Chávez, que es uno de los socios de Mezcal Brujo, que es amigo de la familia, me dijo pues, que me lanzara, que conocía a un buen amigo que es el fundador de Coche el Mezcal. Coche el Mezcal es un proyecto que tiene 11 años y ha luchado mucho por el mezcal y por darle una plusvalía a esta bebida. El fundador es Carlos Manuel, y también es dueño de la marca aún hoy en día. Yo llegué el 7 de enero y me fui el 4 de febrero de ese mismo año, del 2019. ¿Y qué me hizo tomar esta decisión para irme? Pues yo empezaba también el cuarto semestre, sabía de los procesos y ya sabía de cómo era un destilado de agave. Yo, algo curioso, pues unos días antes pues sí, tomé con mis hermanos justamente porque ya me iba. Entonces me fui un poco crudo, llegué con el miedo de, oye, pues ¿dónde voy a llegar? Tampoco sabía, solo sabía la dirección, pero también hay que aventurarnos, hay que saber hacer, pues hay que tomar las decisiones que a uno lo van a sacar adelante. Tomé la decisión de irme, y de ahí las comunidades que visité en ese mismo periodo fueron Jayacatlán, San Luis del Río, Río de Jutla, Sola de Vega y las demás. Oaxaca, lo que les comentaba hace rato de las 8 regiones, está conformado por 570 municipios que comprenden estas regiones de Costa, Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca, Papaloapan y Valles Centrales. Dentro de estas 8 regiones
En 4 de ellas, que me consta, hacen y tienen la producción de mezcal, que es en valles centrales, en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la Sierra Sur, en estas 4. Y tenemos todas estas comunidades, fueron las que yo visité en este periodo. Una de las más, pues, más reconocidas o más famosas es Santiago Matitlán, San Baltasar de la Vila y San Dionisio Cotlán. ¿Esto por qué? Porque entran en lo que es la ruta del mezcal que te lleva a conocer, pues tienes unas vistas increíbles de agaves, de plantaciones, y en lo personal, en Matatlán, que es el mezcal más conocido o más comercializado, ya le están poniendo lo que es caña de azúcar. Ya le están poniendo un destilado de caña para tener una producción mayor. Lo que es Jayacatlán es una comunidad que hace mezcal ancestral. San Luis del Río hace Jayacatlán y Sola de Vega hacen ancestral. San Luis del Río, Río de Jutla y los demás hacen lo que es el mezcal artesanal. Estos son los maestros mezcaleros del mezcal, para mí son de los más importantes, son pocas, les puse 5 comunidades, visité más. Tenemos el lado izquierdo don Adrián Bautista, es un señor que se ha dedicado toda su vida a vender mezcal. Don Adrián tiene 78 años, pero lleva desde los... Tiene 78 y me ha comentado que tiene 58 años haciendo mezcal. Su mezcal es uno de los más ricos que podemos encontrar. Ha ganado premios, al igual que el de Pedro Hernández de San Baltasar de la Vila. Estos, esta- este gusto por el mezcal se hereda, sinceramente. Pero don Adrián, a él nadie se lo heredó. Él empezó, él aprendió, nos comentó hace poco que estuve ahí con él, estuvimos en una reunión. Él tiene un problema de la rodilla. Cuando le sacaron unas radiografías pues de la rodilla, encontramos que tenía una bala de, de escopeta. No recuerdo el nombre, sé que empieza con E. Si alguien lo sabría, puede interrumpirme, no pasa nada. Y tenía una bala de escopeta justamente en el pie. Y ese día nadie se lo había dicho y nos comentó que él cuando tenía 17 años, pues quiso vender mezcal, pero quiso vender mezcal de la mala forma. Se metió a un palenque a robar unos líquidos, un líquido, y salió el dueño del palenque y ¡pum! Que le mete un escopetazo a don Adrián. Entonces es un señor muy feliz, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos a Pedro Hernández, que él empezó justamente con el fundador de Coche el Mezcal, con Carlos. Llevan trabajando 11 años juntos. Podemos ver la felicidad. Pedro está haciendo la tapada en ese momento, cómo está sonriendo, cómo está feliz, porque eso es lo que a ellos los caracteriza mucho, la felicidad. Pedro tiene un hijo que es Pedrito, tiene 5 años, aún no tiene descendencia del mezcal, a diferencia de don Adrián, y el siguiente que vemos que es Francisco de los Ángeles, en Santiago Matatlán, y en Santa María Xochitlán encontramos a Ranulfo García. Después tenemos en Jayacatlán a este maestro que es Rolando Sandoval. Pero de estos 5 que yo puse, los que están dejando y los que ya tienen una dinastía del mezcal, don Adrián es un señor grande que tiene a Lucio. El Lucio es su hijo y tiene una hija también. No, creo que no recuerdo si se llama Victoria su hija, pero su hija Victoria don Adrián tiene un yerno que es Raúl, y Raúl también hace mezcal. Don Adrián le está dejando el conocimiento a Lucio, a Raúl, y después se lo está dejando al hijo de Raúl, que se llama Raúl. También Raúl está haciendo mezcal. Entonces, de este lado del río de Jutla y de este lado del mezcal, tenemos una descendencia ya desde 3 generaciones que empiezan con este don Adrián. En Santiago Matatlán tenemos a Francisco de los Ángeles. Francisco también tiene un hijo ya de 20 años, 21, Edgar de los Ángeles. Edgar empezó a hacer mezcal desde los 15 años, y algo muy que me gusta mucho de este Francisco de los Ángeles es que él empezó en la industria tequilera. Él vivía en Guadalajara, y al vivir en Guadalajara se dio cuenta que, pues, el agave es una bebida rica,
que es un destilado que tenía mucho potencial, entonces se regresó a su pueblo, que es Santiago Matatlán, y él levantó su fábrica y ahorita ya produce miles de litros en su fábrica. Tenemos a don Ranulfo. Don Ranulfo, sus hijos no hacen ni sus hijas hacen mezcal, pero don Ranulfo está casado con una maestra mezcalera. Entre los dos se apoyan, entre los dos uno va al palenque, cuida, el otro está en la casa, luego va la señora al palenque, él se queda en la casa y ellos hacen el mezcal. Tenemos a Rolando Sandoval, que él hace mezcal ancestral. De estos cinco, el único que vemos que hace mezcal ancestral es este señor, Rolando Sandoval. Después tenemos el proceso de la destilación. Aquí empezamos con el fuego. El fuego es lo que hierve ese mosto, lo que hierve ese bagazo que ya tuvo una fermentación alcohólica. El fuego debe de ir entre 70 y 90 grados. ¿Por qué? Porque el alcohol hierve, se volatiliza a esa temperatura. No es como el agua. Aquí en Toluca el agua se volatiliza, si no me recuerdo, entre los 92 y 94. Bueno, sí, se evapora entre los 92 y 94. Entonces, si le atizamos más, atizar es que si le echamos más leña, estamos perdiendo muchas características y muchos sabores de esta destilación, de este fermentado. Después tenemos el alambique, que es importante porque es la unión entre la olla, donde tenemos nuestro, nuestro fermentado, nuestro bagazo, y la unión de la mortera. La mortera está unida en el alambique y la resfriadera. Podemos ver lo que les comentaba hace rato. La resfriadera siempre debe de tener una salida de agua. Si nosotros metemos la mano a esta resfriadera, vamos a encontrar que a los 30 centímetros el agua está caliente, pero si bajamos más, toda esta zona de las 7 vueltas del serpentín va a estar fría y no estamos haciendo un flujo constante del agua. No, lo que vamos a tener es pues, no va a salir mezcal por aquí, por donde salen las ánforas, sino que vamos a sacar puro vapor porque no llegó a ese punto de condensación. Y esta es la fermentación. Del lado izquierdo superior encontramos la fermentación ancestral. Podemos ver que no es una fermentación como aquí este, ay, ¿cómo se llama? Este Edwin de Sola de Vega, como está haciendo, pues está moliendo, pero al fondo tenemos sus pinas. Esta es una, Esto es el proceso ancestral, que es desde la fermentación en ollas de barro, tenemos la molienda con ese mazo y tenemos nuestra destilación. Nuestra destilación, como aquí vemos, les comentaba hace rato, el agua siempre tiene que estar fluyendo, cae de este lado y abajo de esta madera hay otra madera que está llevando el agua que se calienta. El agua que hace la condensación se va, pasa por acá y justamente se regresa y vuelve a fluir. Es un flujo, pero al pasar por aquí se enfría y después regresa y empieza a poner pues, el agua fría para que se genere la la condensación. No es como el serpentín que vemos de este lado, sino ya es más ancestral y lo que les comentaba, no tenemos una gran producción, sino esto lleva tiempo, son ollas de 80 litros, abajo no es una olla de cobre, sino es una olla de barro que se está calentando. Esta indumentaria es muy característica de el proceso ancestral. Son dos trinches de palo de guayaba. Hay que tener mucho cuidado siempre con el palo de guayaba porque les entra a esta indumentaria lo que es la polilla. Y aquí vemos cómo el maestro está sacando el bagazo. Este bagazo ya sale ácido, lo pone en un lado, lo pone a secar y después lo regresa al mismo campo para abonar la tierra. Hay que tener mucho cuidado porque si no está bien seco el bagazo, vamos a generar lo que es gallina ciega y más adelante les voy a hablar sobre una plaga que también se genera en este tipo de bagazo. Bueno, siguiendo la cronología, el BCB, que es el Bar Convent Berlin, del lado derecho me ven exponiendo ante unos exageros. Yo les estaba explicando cómo se debe hacer una degustación, a qué debe de saber el mezcal, si alcanzan a visualizar las botellas que están ahí.
Empezamos con una Roqueño, que es la etiqueta un poco rojita morada. Después la que le sigue, la morada es la de Madre Quish. Luego está la verde, que es el espadín. Hasta la que le sigue después es una rosa, que es un tobalá. La amarilla es una etiqueta característica del proceso ancestral. Entonces yo les estaba dando unos pequeños tragos, una degustación, para que ellos supieran a qué sabía el mezcal. Gracias a mi trabajo que hice a principios de año del 2019, pude viajar y pude estar, esto es en Berlín. En la imagen de en medio vemos cómo es el equipo que viajó. Del lado izquierdo tenemos a Eli, tenemos a Carlos, tenemos a Talia y tenemos a Ben Tyler. Talia es la directora de exportación de la marca Mezcal Coach. Y del lado izquierdo tenemos a ese señor que es un cliente y tenemos al fundador, Carlos Manuel, y ese era nuestro stand que teníamos en esta convención. Es la más grande a nivel mundial pues, de bebidas alcohólicas. Ahí podíamos encontrar, obviamente, whiskies, sotol, aguardiente, vodka, ron, ginebra, tequila, raicillas, y veíamos gente, yo platiqué con gente de todo el mundo. Me gusta, los mexicanos siempre son muy elusivos, ves un mexicano y platicas con un mexicano. Nosotros, como buenos mexicanos, pusimos el ambiente porque no había música. Bueno, no sé si te dejaran poner música, pero pues nosotros fuimos, compramos una bocina y pusimos música. Entonces también eso hizo que la gente llegara a nuestro stand, y la gente llegaba por dos razones. Una, por curiosidad, porque veían por qué estaba tan lleno nuestro stand y los otros no. Y dos, porque la gente que estaba en el evento, bueno, la gente que estaba en el evento le decía, oye, ya fuiste al salón 2 arriba, hay un mezcal que es Mezcal Coach, está buenísimo, debes de probarlo. Y llegaba la gente y, hey, someone told me that I have to try this mezcal. Y, o sea, alguien me dijo que tenía que probar este mezcal, que es el mejor mezcal del mundo. Entonces, pues ya les dábamos a probar. Las experiencias en el extranjero, pude visitar en París la tumba del general Porfirio Díaz. Del lado izquierdo tenemos la imagen en el muro de Berlín. Entonces, yo creo que pues es importante desenvolverte en lo que tú estás haciendo, en lo que te gusta, y más que nada saber y tener en claro qué es lo que tienes en mente y tomar las experiencias. Ninguna experiencia es en vano, se los voy a decir, chicos. Y el cuarto punto de nuestra cronología es agrónomo y coach El Mezcal de Oaxaca. Esto fue en este semestre de la pandemia. Ahí me ven justamente tomándome una foto en la batea de la camioneta. ¿Y cómo me Se convertí quedó yo perdón, en... Luis Ángel, ya avanzó, gracias. De nada. ¿Cómo yo me convertí en el agrónomo de esta empresa? Yo llegué en julio, no, llegué en junio, llegué el 8 de junio del presente año, y llegué justamente al mismo lugar donde había llegado. Yo empecé a hacer unas trampas, que aquí vemos que estas son las pit light, que estas trampas son características porque a los insectos les atrae mucho la luz. Los insectos llegan a ser diurnos, pero más que nada son nocturnos. Ellos tienen una vida muy agitada en la noche. Esta luz es una luz blanca. Estas trampas son muy caseras. Puse lo que es una tuna como cebo. Aquí ya se había secado lo que es el agua, o el alcohol también le ponía. Entonces, bueno, esta fue cuando lo estaba poniendo, la verdad. Y le tienes que poner agua porque el insecto llega, empieza a comer, pero pues en algún momento se va a caer, cae, y como se mojan sus alas, ya no pueden levantar vuelo y se van ahogando, aunque tienen sus pulmones que se cierran cuando tienen agua, bueno, cuando sienten el agua, y esos pulmones les aguantan como para un día, 12 horas casi, para estar vivos, pero después tienen que respirar, pero como están en el agua y están nadando y no son para nadar, pues mueren ahogados. Tenemos lo que es la trampa de en medio, que es una NTP-80, que es una trampa para necrófilos. Esta trampa la puse para unos insectos que conocemos como rinoceronte, pero vulgarmente se le dice torito. Y yo tuve una discusión bueno, estas son mis trampas que yo puse cuando llegué en junio, y justamente recuerdo el 6 de julio fue un agrónomo, me dijeron, oye, va a ir un agrónomo de Chapingo allá a poner unas trampas, un trampeo, porque en esta zona
Si vemos arriba, en mi primer semana, a los 7 días, yo iba a cambiar lo que era el agua, iba a checar, iba a hacer conteo, y yo tuve 9 picudos. Tuve 9 picudos en esta trampa a los 7 días. Y en esta nada más cayeron dos, en 2 meses cayeron dos. Entonces, a estas ya con el tiempo fui modificándolas y fui generando otro cebo natural. Estos eran cebos naturales. Cuando llegó ese día el agrónomo de Chapingo, empezamos a platicar y le dije, oye, ¿por qué no ocupas una piretrina en vez de un piretroide? Porque él estaba rociando lo que es el malatión 100, no, el malatión 1000 SC. Él empezó a rociar este veneno en el cebo, pero esta trampa funciona con una feromona orgánica que atrae solamente a los machos. Estas trampas nos dijo que se tenían que checar cada 15 días. Después les dije que si había probado las trampas Pitlight y las trampas NTP80 y me dijo que no, que él nada más había probado lo que eran los químicos y que él no sabía nada de piretrinas. Ustedes más adelante van en tercer semestre, pero las piretrinas son un insecticida orgánico que es extraído por la planta del crisantemo y también existen otros insecticidas orgánicos de la Tagetes erecta, que es la flor del cempasúchil. Entonces, pues ya empecé a hablar con él, empecé a no tener una discusión, sino empezamos a dialogar, pues a dar nuestros puntos de vista y justamente en esa dialogación estaba escuchando lo que era la directora del área de siembras y ya cuando íbamos hacia el otro destino, ella en el coche me pregunta pues, qué había estudiado o qué estudio y le dije que soy agrónomo. Casi nunca digo que soy industrial, pero me gusta también ya en un momento clave y decir soy agrónomo industrial, porque es importante también decirlo. Y le dije, pues soy agrónomo, estudio agronomía. Ya me dijo que qué buen secreto, que qué bien me lo tenía guardado, que no lo había dicho. Entonces eso fue un lunes 6 y el lunes 13 yo ya estaba, bueno, yo firmé contrato, firmé y acordé el jueves de esa semana, creo que fue jueves 9 si no me fallan mis matemáticas, fue jueves 9 y ya había firmado y ya me había convertido en el agrónomo de Coches Mezcal porque no habían tenido agrónomo desde hace años, no habían tenido un agrónomo, habían tenido a alguien que tuviera el conocimiento empírico en el campo, pero no el conocimiento técnico y teórico. Después yo fui el agrónomo de Mezcal Coach y tuve a cargo 116 hectáreas. Trabajamos con 16 comunidades, 61 familias. Teníamos a cargo más de 7 variedades de agave, que eran arroqueño, espadín, tepextate, tobasiche, tobalá, mexicano, y me falta uno, ahorita recuerdo cuál era. También pasmo y papalo, y pulquero. Teníamos varios, teníamos más de 7 y yo me encargaba también de las plagas y enfermedades, era el jefe de fumigaciones y plagas, también le daba el control a todo esto de las fumigaciones, plagas y el monitoreo de nuestras trampas. Aquí por ética no les puse todos los predios, todas las comunidades. Yo estaba justamente en Oaxaca de Juárez, en el centro, y todos los días me desplazaba aquí al norte, a la sierra, a la Mixteca, de ahí iba de este lado o bajaba de este lado o iba un poco más cerca de la misma capital, de Oaxaca. Y yo era el responsable del control de plagas. Este es el organigrama que yo tenía y de mis cargos. Yo realizaba la planeación de las fumigaciones, elaboraba las hojas de aplicación, me comunicaba con los medieros para notificarles que bueno, que íbamos a ir y siempre es un trato increíble el que nos dan los medieros. Hay algunos que tampoco nos dan un buen trato. ¿Por qué no nos daban un buen trato? Porque la gente que estuvo antes solo iba a prometer, la gente que estuvo antes no sabía lo que estaban haciendo, entonces mancharon un poco al área de siembras. Nosotros también, bueno, yo tenía mucho contacto con el auxiliar administrativa, ella era la que se encargaba de las facturas, me compraba el producto que yo le pedía, las bombas también cambiamos en mi periodo, cambiamos las bombas, registro los muestreos de las plagas en los predios, yo iba y checaba casi casi agave por agave, y no, aprendí una técnica también en tecnología de cereales, a cómo hacer un muestreo, pues es un muestreo en cereales, pero también lo apliqué yo para el campo, que era en las esquinas, iba por los surcos de las esquinas, de ahí
iba de esquina a esquina, hacía una X y me iba en zigzag, me iba en X, en zigzag, y iba viendo cada agave y así también sacaba un buen muestreo y generaba mis propuestas para el combate y monitoreo de las plagas. Generé lo que fueron las trampas orgánicas, las trampas naturales. También puse mucho empeño en lectura y en leer y en mis conocimientos de las químicas que hemos llevado y también de cómo tratar a la planta. Entonces estuve haciendo esa fue mi responsabilidad. Y este es el cuarto punto de nuestro índice, que es el conocimiento del origen del mezcal. No sé si alguien sepa por ahí, compañeros, cómo nació el mezcal, cuál fue la primera bebida y el maguey. Bueno, les voy a explicar yo. La primera bebida que se hizo de un agave fue el pulque. Bueno, son dos historias. Una es una leyenda, que es la leyenda de Mayahuel, que la tenemos aquí. Mayahuel era la pareja de Quetzalcóatl. Ella pues estuvo con él hasta que lo hizo enojar y Quetzalcóatl la partió en 400 cachitos, la hizo en 400 partes. Entonces las mandó y las puso en un campo, las esparció en el campo y de aquí, de Mayagüel, nacieron los agaves. También, no sé si han escuchado la marca de los 400 conejos, también hace referencia a esta misma leyenda de las 400 partes de Mayagüel. Y la otra, y creo que es la más sensata de las historias de cómo la gente supo que se podía sacar una bebida desde el mezcal, era que le cayó un rayo a un agave pulquero y que este agave pulquero ya estaba listo para su jima, para la desquiotada, para que se desquiote. Por eso funcionó como una antena, le cayó, partió el quiote, pasaron los días y pasó una persona y vio que ese agave estaba exudando algo, que estaba sacando algo, entonces lo probó y le supo dulce, que esto era el famosísimo pulque. Al pasar el tiempo se lo llevó, se iba fermentando hasta generar lo que es la bebida alcohólica, que es el pulque. Entonces el pulque es la primera bebida proveniente del maguey. Y la experiencia social como agrónomo en el mezcal. Pues ustedes que están teniendo la clase de sociología deben de saber lo que es la definición de sociología, que ellos se encargan del estudio del ser humano, de la economía y de todo el terreno en el que se desenvuelve este ser humano para ver qué es lo que está haciendo. Y yo, al momento de estar en esta agronomía y de desempeñarme en la sociología, porque también es algo importante para el agrónomo, yo me senté más de una ocasión con los medieros y aquí vemos la comida que siempre nos hacían. Aquí tenemos la barbacoa, vemos a la señora calentando su comal para empezar a hacer las tortillas, las memelitas y ese tipo de comida. Este es un mediero de agave y es muy importante para mí la sociología porque debemos de saber bien cómo estar en el campo, cómo desenvolvernos y cómo hablar con el otro ser humano, porque también es un humano y es importante el mediero y la otra persona porque ellos te van a transmitir un conocimiento empírico. Nosotros pues yo ahorita ya tengo un conocimiento empírico, pero cuando sales de la universidad y en todo tu transcurso de la universidad, simplemente estás teniendo un conocimiento, pues que es técnico, no estás desenvolviéndote tal vez, o si alguno de ustedes está aplicando lo que ha aprendido en la universidad, van en tercer semestre, pues está excelente, y si les ha nacido la curiosidad por la ciencia, qué bueno. Entonces, es muy importante la sociología porque hay que saber dónde estamos parados, hay que saber identificar, hay que tener el gusto por nuestro entorno. Aquí esta imagen me gusta mucho porque siempre son varios pensamientos, son varias ideas que forman uno, que lo van formando a uno y aquí estamos formando una tortilla de 4 maíces. Entonces es importante. Yo también probé el gusano del maguey, este es un gusano vivo. Todas las imágenes que ven son tomadas por mí y este gusano yo lo probé en una comunidad al momento de sacar
de hacer mi levantamiento de reporte de campo. Les dije que ese agave tenía algo dentro, entonces lo partimos. Adelante les voy a enseñar cómo estaba ese agave partido y cómo se presentan los gusanos del maguey. Y lo comí así, o sea, también es una práctica, hay que empatizar con ellos en esta cultura. Y bueno, los puntos de vista como ingeniero agrónomo industrial, hay que saber, nosotros sabemos mucho de microbiología, que está en nuestro primer semestre, si no mal recuerdo. También sabemos de fisiología vegetal, sabemos de edafología, sabemos de química, sabemos de entomología, sabemos de sistemas de inocuidad alimentaria, sabemos de las operaciones y los procesos industriales, así como de la administración. ¿Cómo me ha servido para mí ser ingeniero agrónomo industrial en la vida? Es, pues, sé de microbiología, entonces tuve la oportunidad de tener un buen maestro como el doctor Nonato, que siempre me han ayudado y me han apoyado a, pues, a darme cuenta de qué es la vida. Aquí yo identificaba lo que era la Fusarium, el E. coli, cómo lo inoculábamos también con mucho cuidado en mi primer semestre. De ahí fue fisiología. En fisiología aprendí lo que eran las plantas C4, C3, las plantas CAM, y entonces yo pude como agrónomo decirle a la gente, oye, mejor riégalas en la noche porque ellas están más vivas en la noche que en el día por el ácido crasuláceo. Entonces, pues ya sabemos que en la mañana se abren los estomas, la planta empieza a recibir la energía del sol, los lúmenes, y estos excitan a los cloroplastos van generando lo que es ATP y NAD, nicotinamida adenina difosfato. De ahí también lo que debemos de saber mucho es la edafología. Como agrónomos debemos de saber sobre los terrenos, sobre si es una cañada, una ladera, una joya, eh, todo ese tipo, también sobre las tierras, si es androsol, si es caliza, y debemos de identificar dónde es la mejor opción para tener una plantación. De ahí es la química, que es muy importante como industriales también. La química más que nada nos forma para saber cómo surgen esos procesos de transformación, cómo transformamos la materia y cómo cuidamos a esa materia. Mis químicas me ayudaron bastante para saber sobre piretrinas, piretroides, sobre cómo combatir a los hongos, tiofanato metílico, sobre Trichoderma harsarium, que son varios productos y varios hongos que han ayudado al campo a defenderse y a generar más raíces que estén fuertes. De ahí en la entomología, que es una de las primeras materias que tomamos en primer semestre, pero es muy importante para mí, es muy importante porque me dedico al control de plagas y la entomología nos ayuda a identificar lo que es las, las plagas, cómo son, cuáles son sus estados, cómo pasan, bueno, cómo es el huevo, cómo es la larva, cómo es la pupa, cómo es el adulto, cómo se reproducen, también cómo se mueven, si tienen alas, si este insecto no vuela, si vuela. Entonces, es muy importante también estas materias como ingeniero agrónomo. Después yo estoy tomando este semestre sistemas de inocuidad alimentaria, y de ahí también me basé mucho para hacer la aplicación de los productos que estaba haciendo en el campo. Nosotros estábamos aplicando solamente un químico, que es el Mustang Max, y estábamos desinfectando con un químico que es el Albatros, pero de ahí el Mustang Max es un piretroide, que el piretroide es el químico de las piretrinas. Solo existen 6 piretrinas en, en toda la naturaleza, que son los insecticidas más grandes naturales, con mayor eficiencia, y después son los piretroides, que son más de 60, ya son bastantes, son muchos. Y me sirvió para buscar y saber cómo funcionan estos organofosforados y ver cuánto tiempo le tarda a la planta en desecharse y en volatilizar lo que es esta aplicación que estábamos haciendo. Y solamente la metíamos cuando la planta tenía de 1 a 4 años y tenía una infestación muy grande de ya sea picudo, escama armada. Más adelante van a ver de lo que estoy hablando: picudo, escama armada, el funerario, torito, que estos insectos están afectando el agave. Y si ya era una población mayor,
porque también nos sirve mucho, a mí me sirvió mucho la estadística, saqué mi desviación estándar, saqué mi varianza, hice mis análisis, mis gráficas y vi cuáles predios estaban siendo muy atacados. También saqué la mortandad, porque tenemos un contrato en todos los predios y sabemos que son 2.500 plantas en una hectárea, pero cuando hacíamos el conteo eran 1.700, 1.200, pero si yo levantaba el reporte y veía que se estaban muriendo por una plaga y entraba en la edad límite de 1 a 4 años, hacíamos una excepción porque la empresa trabaja con la visión orgánica, con cuidar el suelo, cero glifosato, cero como faena, también se le conoce allá en las tienditas. Eso era lo que me impresionaba más, que en la tiendita de la esquina de las comunidades decían faena aquí. Entonces, pues lo venden como si fuera una coca, casi, casi, y no saben que están contaminando el suelo. Entonces, pues eso hay que checar muy bien siempre que vamos a aplicar un producto, cuánto dura en la planta y cómo está afectando también al suelo. Para eso sirve los sistemas de inocuidad alimentaria. Después, lo que es la administración, me ayudó bastante con la administración y la economía que llevamos. ¿Por qué? Porque te dan un punto de vista y te dan las bases de saber cómo ser un líder, cómo tratar a las personas, cómo llevar también un gusto por la lectura, estar leyendo siempre de las noticias, también pues, como industriales y como ingenieros tenemos que leer muchos artículos, entonces también por eso puse este librero, porque eso es lo que debemos de hacer y lo que como ingeniero agrónomos industriales espera la gente que sepamos allá afuera. La visión del mezcal en el extranjero es es muy grande, ya ahorita está teniendo un gran auge en muchos países, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Canadá, en Italia, en Francia, les digo, también en China, en South Korea, en Corea del Sur y en Estados Unidos. Ahorita, como la economía está parada en muchos aspectos, eh, el alcohol es una de las cosas que no paró, como el sector salud, porque la gente sigue consumiendo alcohol. Entonces, ahorita Estados Unidos está parado, no está consumiendo mezcal, pero muy chistosamente los países que están consumiendo mucho mezcal son Perú, es Chile, es Ecuador, es Colombia, y también se está exportando mucho hacia Francia e Inglaterra. Estados Unidos, como tiene una recesión, está entrando en recesión, pues no está consumiendo tanto mezcal, pero el mezcal está muy valorado allá afuera. Tenemos aquí la gráfica de la exportación de mezcal del 2011 al 2019. Tiene un crecimiento del 37%, cuando vemos que se exportaban 647.000 litros de mezcal en 2011 y hoy ya se exportan, bueno, al año pasado se exportaron 4.700.000 litros. Entonces está teniendo un crecimiento exponencial, podríamos decirlo así, porque ha sido muy grande conforme los años la demanda. Y bueno, aquí regresamos otra vez a esta pequeña monografía, que es la de Oaxaca, y vemos todos los estados que tienen la denominación de origen, y vemos que Oaxaca es el estado con mayor exportación de sus, pongamos una cifra, de los 100 litros que tiene, bueno, de los 200 exporta 77 y los otros 100 son 78.4. Y esto es muy interesante porque nadie le llega a los talones a Oaxaca. Todos están entre el 0.8, 3.3 en nacional, pero exportación, nadie tiene acaparar el mercado de Oaxaca. Y aquí vemos que ha tenido un incremento de el 22% en las exportaciones y a consumo nacional del 19%. Esto con datos del 2018. Y es importante, ejerciendo en el mezcal. Esto es característico, esto es muy importante porque para mí ejercer en el mezcal, pues ya llevo 2 años en esto, desde que empezó en el 2018B, ya estamos en el 2020B y ha sido una trayectoria muy importante. Me he desenvolvido como
agrónomo industrial en esta rama, pero también me he fungido como fitotecnista. Nosotros también no somos tanto fitotecnistas, llevamos tal vez unas 3 materias de tronco común con los fitotecnistas, pero es muy importante porque si ustedes se van a graduar o si piensan graduar por el examen EGEL, deben de saber que el examen EGEL es más que nada para los fitotecnistas, no tiene nada que ver con los industriales. Entonces, es muy importante que también sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y aquí vemos una bonita imagen de todos estos plantíos. Estos le llamamos camas o mergas. En este terreno tenemos más de 40,000 agaves y están listos ya para campo algunos y tenemos muchas variedades. Aquí estas son, bueno, esta es 1,5 hectáreas, es 1,5 hectáreas lineal, pero este terreno estaba conformado por 8 hectáreas en las que teníamos sembrados, plantados, porque no es sembrado, sembrado desde semilla, plantados porque llevamos la plántula al suelo. Tenemos plantados 7 hectáreas en las que se distribuían Tepextates, jabalís, Castilla, que es una combinación entre arroqueño y espadín. Teníamos arroqueños, teníamos tobalás, teníamos barriles y cuiches, y estos ya estaban, estos eran como nuestros headquarters de nuestros agaves. De ahí ya los llevábamos y los posicionábamos en los demás predios. Y vamos a mi trabajo de agrónomo justamente, yo identificando lo que es las plagas, que es el picudo. Aquí vemos ya, esta es la feromona que les comentaba hace rato en los primeros slides, que es una feromona que solo atrae a los adultos, a los machos, y vemos que sí estaba funcionando. Nosotros hacíamos el cambio cada 15, el cambio de cebo. Aquí en la esquina vemos la, el corazón el corazón del agave. Nosotros lo rociamos con ese veneno que nos dio el CRM, pero después yo investigué y me metí a varias conferencias de Guanajuato y de Tequila para ver pues, qué estaban haciendo ellos. Pues como ya con esta modalidad virtual, eran entre las 6 7 de la noche y me metí a ver y ahí fue cuando saqué qué era lo que estaban haciendo, cuál era el veneno, porque si nosotros queríamos más veneno no podíamos comprarlo ante el CRM, entonces siempre hay que generar nuevas, nuevas cosas, no hay que dejar nuestro legado y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de Malatión 1000 SC, lo que le ponían de veneno al cebo, y los picudos así quedan. Quedan así porque este químico actúa en el sistema nervioso una vez que está el insecto comiendo de este cebo contaminado. El insecto eh, interfiere mucho en sus transmisiones de sodio y de zinc, si no mal recuerdo, y genera que el insecto se empiece a volver loco, le causa una excitación, empieza a levantar vuelo, pero choca porque pues, le están dando bachacas, perdón por la palabra, pero sí va y viene y se cae hasta que entra en un paro y se muere. El picudo vive 400 días en adulto y su estado larval es del día cero más menos 80, bueno, del día cero, 89 días más menos 10. Siempre son casi 90 a 100 días del huevo a la larva. Y lo conocemos como Siphophorus acupunctatus. Aquí podemos ver cómo son los huevos del picudo, son de este tamaño. Estos huevos yo los recolecté porque encontré una picuda, un picudo hembra en un agave y hay que matarlos siempre. Y cuando los maté vi que salió esto y dije, oh, estos son los huevos. O sea, ya después conforme la marcha de mi trabajo me di cuenta dónde ovipositaban estos picudos, lo que son sus huevos. Aquí tenemos las larvas. Estas son las larvas del picudo. Esto que vemos aquí, esta pupa, es la transformación hacia la metamorfosis entre la larva y el adulto, que podemos ver en estas últimas. Así va tornando. El picudo, la larva del picudo, justamente con el isle que va absorbiendo, porque el isle son las fibras del agave y que están unidas entre isle y isle con con el almidón. Va comiendo este almidón, va creciendo y como quedan estas fibras, con estas mismas fibras se enrolla y
se encapsula y hace el capullo para dar paso a la metamorfosis. Aquí ya vemos cómo entra el picudo al agave. Más en la siguiente diapositiva van a ver bien cómo es. Y aquí tenemos ya el picudo, así los enterrábamos en la espina del agave. Tenemos en la imagen superior es un hoyo que genera el picudo de su diámetro. Si sacamos el corazón de este agave, podemos encontrar con las manillas del cloro cómo se encuentra el picudo, cómo va saliendo. Entra de esta manera o en la imagen de abajo, en la que le sigue, entra justamente entre entre la penca, entre la piña y la unión de las pencas. Ahí entra y empieza a escarbar hasta meterse. Ya vemos en la siguiente cómo ya entró. Y en la última podemos ver el daño que ocasiona. Es un daño muy grave, pues aquí ya ovipositó. Ovipositan justamente en estos, ya cuando el agave ya está muerto, ya tiene esta coloración, ellos van y ovipositan justamente por donde entran. Ahí también podemos encontrar lo que eran los huevos. Por eso les digo, no todos los productos orgánicos nos servían mucho para la desinfección de hijuelos. Por eso yo opté por ocupar lo que es un- una fosfina, que es el ingrediente activo de el Albatros 200, que con es muy tóxico, la verdad, para el suelo y para el ser humano. Si se inhala y si le cae, también como que te mancha las manos de blanco, te las pone blancas, te las reseca. Y nosotros nos teníamos un tambo de 60 litros, vaciábamos 60 mililitros del producto, bañábamos por 10 minutos el agave, lo sacábamos del agave, ya lo habían limpiado, le quitan las pencas que estaban muertas, le vuelven a quitar la raíz, no sin dañar el cuello, porque si dañan el cuello ya no genera el agave raíces, ya no tiene la capacidad de pegar en el suelo. Aquí tenemos el escarabajo funerario, el que les decía hace rato que vulgarmente lo conocemos como torito. Este es un insecto que ha sido muy difícil, es muy difícil de controlar. Aplicábamos nada más un producto cuando ya teníamos una población mayor de porque nosotros medíamos la población del insecto justamente viendo cuántos agaves tenían un hoyo. Tuvimos un predio que es de María Claudina, que es el abonado, que casi todos sus agaves tenía. María Claudina tiene 2.780 agaves en su predio. No les miento, encontramos en 1.200 este hoyo. Entonces fue una emergencia. Paramos todo nuestro cronograma, porque también pues, no estábamos como robotcitos. Yo hacía el cronograma, yo decía que íbamos a hacer todos los días, pero no, pues sí, hay que tener un cronograma, pero también cuando tenemos que actuar, actuábamos y dejábamos esas actividades. Y cuando vimos esto, cuando levanté el reporte, ya hablé con mi superior, le dije, oye, hay un problema en el predio de María Claudina, el torito está comiéndose el agave. Ahorita van a ver el siguiente slide, cómo se come el agave. Y tuvimos que aplicar un producto que es el Mustang Max, que es el único que ocupamos químico para los agaves. El rinoceronte, aquí vemos la que está del lado derecho es una hembra, porque las hembras no tienen lo que es estos tres cuernos, pero el cuerno principal, que es el de en medio, tan protuberantes. Estos no, las hembras no lo tienen, el macho, así se identificaban. Y tenemos lo que son las larvas y los daños ocasionados por el torito. Aquí esta es una imagen, esta es mi mano, soy alto y mi mano es grande, entonces me copiaron esos 4 gusanotes en mi mano. Estos los encontramos justamente en el bagazo, lo que les decía al principio. Si uno no extiende bien el bagazo, si uno no lo tiene bien seco, no va a saber qué le va a caer, porque sí, estas se confunden con la mismísima gallina ciega. ¿Por qué? Porque tienen un poco de similitud en esa morfología, pero en cambio no son gallinas ciegas, son lo que es escarabajo rinoceronte, son las larvas que van a hacer metamorfosis en el rinoceronte
y les gusta mucho lo que es, son necrófilos, les gusta la materia en descomposición, por eso les encantaba estar en el bagazo mal secado, mal procesado. Y aquí vemos en este agave cómo pues atravesó lo que es el corazón, cómo lo mató, el mismo torito, cómo mató al agave. Y aquí ya tenemos una imagen, esta no es mía, bueno, fuera que fuera mía, pero cómo es la morfología del torito, del gusano, cómo lo podemos encontrar. Tenemos otro escarabajo, que es el escarabajo funerario, y ese escarabajo no es tanto un daño para el agave, pero sí es importante porque se considera un vector. ¿Qué es un vector? Es aquel organismo que transporta una bacteria, un hongo, ya sea en sus antenas, en sus apéndices articulados o en su aparato bucal, incluso hasta en su mismo caparazón, cuando se resbala y todo, y si el agave tiene un daño, ahí ya fungió como vector. Este insecto empieza a comer de esta manera, así vemos cuando come. Ay, desgraciadamente nunca pude agarrarlo en acción, simplemente siempre que lo iba a tomar, que iba a tomar la foto de él comiendo, se ponía nervioso y se caía, se hacía el muerto, entonces pues no pude capturarlo comiendo, pero esta es la manera en la que come y lo que les comento, cómo empieza a comer y cómo se empieza a pudrir la penca gracias al insecto. Aquí en esta imagen vemos al fondo cómo está el insecto y vemos cómo fue el daño que ocasionó, porque pudrió por su función como vector, pudrió a la penca y ya este es un daño muy severo que fue por un hongo que tenía el insecto en su aparato bucal y está teniendo una muerte del centro hacia el ápice. Entonces, es importante también saber e identificar cada uno de los insectos y toda esa taxonomía. Aquí tenemos la escama armada. La escama armada es, es dañina, pero no tanto. ¿Por qué? No la encontramos en todos los predios, pero una vez que está en un predio, es fácil controlarla. Nosotros estábamos aplicando lo que era el aceite de soya, aplicábamos el EPA 90 o el Golden Piretro Sprite. Este es un aceite orgánico que cubre justamente la penca, cubre el insecto. Teníamos que hacer la fumigación en el haz y en el envés, porque estos insectos se encuentran en esos dos lados de la penca. Y al momento de cubrirlos, como es aceite, cubría lo que es el proceso del insecto de comida, el proceso de respiración, entonces los mataba. Ya al paso del tiempo, al aplicar esto, nosotros nada más le decíamos a los medidores, mira, vamos a aplicar esto, pero tú con un cepillo a los 7 días pasas y ves si ya está blanco, si ya no está negro, como vemos en esta imagen, y ya está blanquizco, pues pasabas con el semillo y con el cepillo y los cepillabas porque ya habían muerto estos insectos. Y vemos, esta es la imagen que les comenté, así yo les dije, oigan, esta piña tiene algo, hay que abrirla, hay que sacarla. La trajimos y encontramos todos estos gusanos de maguey, y ahí fue cuando encontré justamente este que estaba vivo, que aún no lo habíamos macheteado, y ya me lo comí y me lo llevé, y tiene un sabor, nunca lo había comido crudo, tampoco no me gusta sinceramente en la salsa, sí, hay salsa de gusano, pero pues también se tatema y se come y es un estilo para comerlo, y lo comí crudo y tiene un sabor tiene, es muy grasoso, me dejó ese retrogusto, esa esencia de su grasa en la boca como por hora y media. Entonces estuvo bueno. Y existen dos variedades de gusano del maguey, que es el gusano rojo, que es la Comadia retenbacheri, y tenemos el Aegiale speriaris. Estos son muy distintos, más que nada por el color, y ellos se transforman en una lepidóptera. Ellos son del género Lepidoptera. Aquí podemos ver el tamaño de los huevos. Estos huevos, bueno, los oviposita la mariposa.
justamente en el haz de la penca o en el embés, y ellos van creciendo de afuera hacia adentro, se meten justamente al interior de la penca y cavan, hacen cavernas en la penca hasta llegar al corazón. Aquí vemos en el C su aparato bucal, que es masticador. Tenemos esta imagen del D, que es justamente lateral. En el F estamos viendo las manos, cómo son sus pequeñas manitas, sus patitas. Después vemos lo que es aquí vemos ya el capullo, cuando pasan, este es cuando empiezan a pupar, así se le llama. Y esta es la diferencia de pupa, cómo los encontramos, el macho y la hembra. Y aquí tenemos los dos tipos, la vista dorsal y la vista ventral del macho. Tenemos el gusano rojo del maguey, que ya es distinto, pero sigue siendo una lepidóptera, es como una paloma, palomilla. Y tenemos del lado izquierdo al macho y del lado derecho a la hembra. Tenemos en el lado, bueno, en la imagen B, la microscopía eléctrica de sedas específicas. Si alcanzan a ver en esta imagen, estas son las sedas. Aquí son las sedas de las que se hace esa micrografía y cómo el gusano empieza a sentir cómo cuando va moviéndose por el agave, así se da cuenta que está en peligro por las vibraciones, empieza siendo de este tamaño, termina así, este es el momento de que pupa, y aquí en el C tenemos los huevos. Fusarium. La Fusarium es un hongo muy importante en todos los suelos, porque se encuentra en todos los suelos del mundo, encontramos Fusarium, pero no encontramos todos los tipos de Fusarium, existen variedades de Fusarium. Los que más encontré yo eran Verticiloides y Octosporum, y el Fusarium era mi mayor reto, más que los insectos, porque pues, soy agrónomo industrial y me gustan los insectos. Y algo que les voy a comentar, un pequeño paréntesis: yo soy de Guerrero y yo de pequeño recuerdo siempre haber visto cómo trabajaban las hormigas, cómo iban, cómo venían. Pues en Guerrero hay muchos panales, entonces las abejas no me dan miedo, las avispas, y yo veía cómo funcionaban, entonces como que entendía un poco la vida de estos, de, pues sí, de los artrópodos, su nombre a la familia que pertenecen. Pero de los hongos, pues nosotros llevamos como ingenieros industriales, llevamos poca microbiología y sabemos poco de los patógenos, pero no, para mí eso fue un reto y fue un gusto, la verdad, encontrar lo que era la Fusarium, encontrar el origen de este problema, y empecé a hacer lo que eran las fumigaciones para el agave que estábamos aplicando. Solo aplicábamos tres productos: el Sportec, el tiofanato metílico, conocido como Prontius, y el Trichoderma harsarium. Los primeros dos los aplicábamos ya cuando era un daño muy, muy grande, que teníamos problemas de... Hice una clasificación, desgraciadamente no se las puse, discúlpenme en los slides, pero lo podemos ver rápido. A ver, se los voy a explicar. Hice una clasificación de cómo el anillo rojo, porque el anillo rojo era mi mayor problema, y también las marchites de la penca, la marchites del sistema radical, bueno, la pudrición, el anillo rojo y el amarillamiento. Este es un nivel, yo lo clasifiqué, y lo clasifiqué conforme a las aplicaciones que íbamos haciendo. Empezamos las aplicaciones en agosto, en septiembre paramos porque empezó a llover demasiado en el valle de Oaxaca. Vimos lo que era, cómo fue progresando con la primera aplicación, la segunda aplicación, y llegamos tercera aplicación, y ya la cuarta aplicación es la que están haciendo ahorita mis compañeros de Mezcal Coach. Bueno, a lo que igual de la clasificación, tenemos lo que es, no sé, aquí está mi cursor. Esta clasificación era el nivel 3. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo la penca se está haciendo. Esto se basa porque el sistema radicular se está apretando, se está enroscando.
por la Fusarium, porque la Fusarium entró al agave. ¿Por qué entró? Más que nada, si vemos en esta imagen, el suelo como es calizo, es blanco. Aquí, si alcanzan a ver, son puras ramitas, es pasto y el pasto está mal al lado de los agaves. ¿Por qué? Porque el pasto enrosca, el pasto es duro, entonces no permite que se expandan las raíces, sino se expanden más las raíces del pasto en vez de las del agave. Este era un nivel 5. Esto ya es una pérdida, ya no, incluso si vemos, ya está como en zigzag, el agave, el corazón, el cogollo ya está dañado, y es porque en la raíz tenemos el hongo de la Fusarium. Esta planta está muerta, este es marchites, bueno, este es pudrición cerca del sistema radicular, ya no está teniendo una vascularización hacia sus pencas, entonces se tornan rojas y van a morir. Este agave va a morir en un tiempo. Estos agaves los ocupábamos como cebos para las trampas del picudo, las trampas TOSI. El anillo rojo, aquí podemos ver, este es una buena imagen porque tenemos la entrada del picudo, tenemos aquí, bueno, en esta imagen no se alcanza a apreciar también lo que es la escama, más arriba estaba la escama y el anillo rojo. Me gusta mucho esta imagen porque nos dice que pues ya una vez que el agave está vulnerable, también le entra de todo. Esta es un nivel 5. Esta es una aplicación que hicimos y se quitó este decoloramiento, esta clorosis, se quitó con la aplicación, pero quedaron los rastros pues, de que el hongo hizo un daño. Este es el más grave, el daño más severo. ¿Por qué? Porque justamente el cogollo ya se enroscó, la raíz se hizo hacia adentro, hacia la misma piña, entonces ya murió esta planta. Es una pérdida de turgencia en el centro de la penca. Eso, no sé, la turgencia es cuando la célula vegetal, tiene el máximo de agua, cuando está completamente, pues, teniendo su mayor actividad de agua. Y esta es la otra plaga que yo encontré como agrónomo, que fue la mancha anular, y es de Didymosfaeria. Solo la encontré en un predio, en una comunidad, no la encontré en otra, y me gusta mucho esta plaga. ¿Por qué? Porque tiene una característica única, es una simetría, la vida es simetría, la vida son puras matemáticas, y podemos decirlo así, porque se basa en un patrón. Esta mancha anular, lo recomendable es cortar esa penca, cortar todas las pencas que estén dañadas y las quemábamos. Y bueno, desgraciadamente terminamos con todos los puntos. Como conclusión, el tiempo que toma encontrar tu verdadera pasión llega en el momento más adecuado de la vida. Solamente debemos de estar abiertos a lo que viene y estar preparados. Esto es porque pues, nunca sabemos qué vamos a tener enfrente de nosotros, qué trabajo podemos tener y cómo nos vamos a desenvolver como agrónomos. Yo me gusta mucho lo que estoy haciendo, ya son 2 años en que me he desenvuelto en este tema del mezcal. Interesante, es bonito. Y la siguiente conclusión es que los mezcales que tienen la denominación de origen son los que cumplen la verdadera tradición y ancestralidad del proceso que hace al mezcal. Esto haciendo referencia a que los destilados de agave que se hacen aquí en el estado de Morelos y en el estado de México, porque también íbamos a ir a Morelos en esa investigación de, de sociología rural, pero ya no fuimos, o sí fuimos, no, creo que sí fuimos, pero no puse el nombre de la comunidad porque no lo encontré, sinceramente, y no cumplen lo que es la norma, no cumplen la denominación, no. Los destilados de agave del Estado de México, como ustedes creo que ya lo vieron, no son lo que es el mezcal, no son lo que es Oaxaca. No siempre, Durango no es Oaxaca, pero también Durango tiene mucha similitud al proceso que se hace en Oaxaca, mucha similitud al sabor, pero es diferente terroir, lo que comentaba hace rato. Y pues les agradezco mucho por su atención. Si gustan escribirme alguna duda o si incluso ahorita tienen alguna duda, pero si les da pena, les dejo mi correo institucional. Y pues muchas gracias. Le quiero agradecer al doctor Nonato por darme la oportunidad de presentar ante ustedes
son mis compañeros y también es un gusto estar trabajando con él y es un gusto que, pues, que ustedes me hayan escuchado. Pues muchas gracias, Luis Ángel. Al contrario, también agradecerte el tiempo, la disposición. Sabemos que no es sencillo a veces preparar una presentación. Y bueno, yo te felicito también. También es recíproco el hecho de trabajar contigo. Me parece que hay muy buen avance, excelente avance. Ya estuve tomando algunas notas para plantear precisamente lo que hemos estado trabajando y pensando en una tesis y después derivarlo en artículos, pero me parece que la tesis ya es como que necesaria, como lo hemos comentado, para que tú ya escribas y viertas y agregues todo este conocimiento. Entonces ya pensé de manera concreta ya lo que vas a hacer, ya lo había platicado, pero pues yo creo que ya es un hecho. Y me parece que hasta el momento pues has realizado un excelente trabajo. Te externo mi felicitación por esta situación. Y bueno, yo comento, digo, bueno, el hecho de trabajarlo, de comentarlo, nada más agregaría yo dos puntos. Uno, en el mito de Mayahuel, encontramos también, esto está en el Códice Florentino, por si lo quieren buscar. El Códice Florentino después le da pauta a Bernardino de Sahagún para que escriba su historia general de las cosas de la Nueva España. Y obviamente él en este sentido pues hace ese recuento histórico que pues los mexicanos o los mexicas más ancianos, porque ellos fueron sus informantes clave, pues le comienzan a narrar y le dicen que Tezcatlipoca, que es el dios negro, el de la oscuridad, pues es el que emborracha propiamente, engaña a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl bajo el efecto o la embriaguez, pues por eso hace ese acto de lo que nos platicó Luis Ángel, ¿no? Y posteriormente, después cuando despierta, pues se lleva la desagradable sorpresa que ha sucedido eso, y pues obviamente se va apenado. Entonces es cuando después los mexicas retoman el mito para decir que en algún momento regresará Quetzalcóatl a reclamar su reino, su estatus como Dios en este caso, pero por eso concuerda en esa fecha después con la llegada de los españoles. Eso es por una parte. Y bueno, yo simplemente digo, trato de encaminar, encauzar las cosas, y pues se ha dado la oportunidad de trabajar contigo. Digo, yo no soy excelente, trato de hacerlo, digo, bueno, solo Dios, y, pues, en ese sentido, pues yo estoy trabajando, colaborando contigo en la medida de lo que se pueda hacer, pero encantado, es un gusto. Y bueno, yo cedería también, ya nos quedan 12 minutitos, por si alguno de los compañeros asistentes, alumnos, están interesados en esta situación. Adelante, me parece que es una buena oportunidad para compartir, para conversar con Luis Ángel, que nos ha mostrado esta experiencia, y que me parece que es muy interesante. O sea, el hecho de enfrentarnos a campo como ingenieros, qué ofrezco, qué oferto, qué doy, o sea, sobre todo para que veamos mis deficiencias, mis carencias, pero también lo que yo he aprendido, que lo pongo al servicio de esto, y me parece que tú lo has hecho muy bien, excelente. Y pues yo creo que cederíamos estos minutos para que los compañeros alumnos pues tengan alguna pregunta, alguna duda, la externen. Y como dijiste tú, si no la hay, pues que te escriban, porque a lo mejor dices es por pena o no lo sé, pero yo creo que tú lo externaste así. Y bueno, estaríamos pensando en eso. Ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, pues si levantan el icono de la mano, y si no, pues asignaremos una pregunta en especial, dos, máximo tres, a quien pues ahorita yo vea, ¿no? Y pues adelante, de favor. No sé si ya se fueron a desayunar o nos dejaron por aquí, ¿verdad, Luis Ángel? Tal vez, quién sabe, tal vez es la pena. Sí, no, pero yo creo que no es eso. Pero mira, yo sí hice algunas anotaciones, y bueno, ya después en otro momento lo comentamos, pero me pareció que fue excelente la presentación. Obviamente, pues tú ya has tenido este tipo de contacto con estos maestros mezcaleros, con la misma, con los mismos sembradíos o plantillos o las variedades que están ahí sembradas en estas 116 hectáreas. Y me parece que pues describes muy bien lo que son las plagas, las enfermedades, cuáles son principalmente, y sobre todo pues te dio una muestra
de que cuando empezaste con este trabajo en el 2018 ve que pues, obviamente todavía hubo esa posibilidad, esa opción de verlo de manera presencial, a diferencia de esto virtual, pero me parece que has visto las notables diferencias que existen, ¿no? Es un abismo entre lo que iniciaste a lo que tienes ahora y bueno, también marcado por esta experiencia que tuviste en el extranjero, que me parece que es interesante porque aquí pues hay que entender siempre que efectivamente el inglés pues, se está convirtiendo en un idioma universal, así como lo veíamos con el capitalismo que tiene estas y sobre todo con la agricultura que hemos estado detallando con el libro de Karl Kautsky. En ese sentido, pues ustedes podrán comprender y entender que la competitividad y sobre todo en este caso la profesionalización de las actividades, pues tiene que ver con este capital y lo vemos aquí con esta situación de esta industria, concretamente de esta empresa Koch, que pues obviamente para ser competitivo pues tiene que invertir, tiene que diseñar estrategias, marketing, participar en esto y después cómo esa competitividad me da el acceso para que obviamente en el extranjero mi producto sea conocido. Entonces ya no nada más estamos de manera local, de manera regional, nacional, sino internacional, compitiendo con bebidas muy conocidas en el mundo, como es el vodka de origen ruso, y que obviamente que en el whisky, que es concretamente inglés, pero después llega a Estados Unidos vía las 13 colonias y posteriormente la independencia de este país que concretamente es la primera potencia ahora del mundo, pero el mezcal se constituye como esa bebida representativa alternativa de lo que es el tequila, porque el tequila también ya es una empresa que también está propiedad de transnacionales. Y me parece que el mezcal pues es todavía un producto mexicano y lo vemos aquí, ¿no? Cómo se elabora, o sea, cuando nosotros vemos ese producto, ese envase, pues no nos ponemos o no nos detenemos a pensar qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Se ve muy llamativo que le coloquen su gusano de maguey, pero el gusano muchas veces también representa todo lo que nos acabas de mencionar de las plagas y todos esos manejos, todo ese saber, ese gusto que tienen todavía estos maestros mezcaleros y que se externan esas imágenes que tú tienes y me parece que sí es interesante porque estar produciendo mezcal y ver estos paisajes, estas vistas, pues eso es lo que hace diferente, ¿no? O sea, y pues bueno, nada más nos faltó, obviamente, y no se puede, pero una degustación para que concluyéramos todo este proceso que me parecería excelente. Y yo creo que en ese sentido, pues espero que haya alguien que pues diga yo sí ¿cómo se llama? Me quedó una duda o tengo un comentario y pues bueno, ya están, son 7 minutos para que cerremos o cuando se concluya la clase. Pero bueno, yo me parece que fue de tu parte una exposición excelente, porque pues digo, se vio en el tiempo, casi dices lástima en la última diapositiva, penúltima, ya agoté todo esto porque pues sí, es cuando tenemos esa situación de que estamos con un tema, pues quisiéramos hablar más, ¿no? Quisiéramos continuar, seguir y pues obviamente que en este caso que pues nos comente, ¿no? Sí, Claro. sí, alguna duda, comentario, nuevamente les preguntaría y si no, pues también reiterar mi agradecimiento a Luis Ángel. Él es alumno ahorita de séptimo semestre y pues bueno, ahí en su diapositiva pues, nos presentó su correo por si alguno de ustedes en algún momento pues también tiene la intención de alguna, sobre todo en estos manejos de plagas, control de plagas, que me parece que son interesantes, y pues la mezcla que haces, ¿no? También con la parte de la fitotecnia y la parte pues de las materias o en sí, de lo que representa para lo que en este caso tú has considerado que es importante y relevante para continuar con este proceso, pues me parece que también lo has comentado de manera muy puntual, ¿no? Sí, doctor, pues sí, cualquier duda que tengan mis compañeros, pues se pueden dirigir a usted y ya si no alcanzaron a tener o capturar imagen del correo, pues Ujú. el doctor lo tiene con toda confianza y si necesitan una asesoría o cualquier Sí, cosa, díganos, Luis Daniel. sí, mira, Luis Ángel, tenemos aquí un comentario de Luis Daniel. Adelante, Luis Daniel.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, Sí, adelante. profesor, de de nuevo si me podría pasar el correo de mi compañero Luis Ángel. Sí, claro, ahorita no sé si ahorita lo comentamos o si lo puedes mencionar, Luis Ángel. Claro, es L Martínez Ujú. F005 arroba alumno.uamex.mx. Ok, Ujú. muchas gracias. De nada. Sí, y bueno, sí ya les compartió su correo, pues que obviamente Luis Ángel es uno también de los alumnos que está trabajando conmigo en este proyecto que tenemos de agaves y sobre todo de mezcal para el Estado de México, para el Estado de Aguascalientes, para el Estado de Morelos, concretamente, que estamos buscando ese proceso para determinar o ver si se puede incluir en esa denominación de origen, aunque la vemos un poco difícil. Pero pues obviamente este es el proceso que estamos realizando también para el Estado de México y obviamente Luis Ángel acá en Oaxaca. Es un proyecto que pues estamos esperando también los resultados, y obviamente pues este es este acompañamiento. Luis Ángel ha optado también por trabajar conmigo como tesista y pues bueno, es parte de esta situación que estamos realizando, ¿no? Para que ustedes contemplen o vean ese proceso. Aparte de sus compañeros, no sé si ya de manera puntual tengan algún comentario o duda, pues también lo pueden externar de manera directa con Luis Ángel, ya les ha compartido su correo, y si no, pues en algún momento dado, pues podemos hacer el enlace para compartirle algunas dudas o comentarios que ustedes hayan tenido, porque me parece que pues sí, fue un poquito en esta dinámica, pues me parece que los temas están ahí y si en algún momento dado, ahorita no lo pueden reflexionar, pero más adelante lo quieren compartir, pues con todo gusto, yo creo que Luis Ángel también tiene esa disposición, ¿no? Para comentarlo, orientarlos o ya en su momento, pues ya verán, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿Quisieras concuerdo con el comentar algo doctor. más, Luis Ángel, ya nada más para concluir? No, pues les agradezco mucho por su tiempo, compañeros, y yo creo que ha sido difícil este tema de estar en línea, pero también es una ventaja para muchos. Pues bueno, para mí fue una ventaja porque tuve la oportunidad también de salir de mi casa, de trabajar, de independizarme para, pues, ganando dinero, ganando. Yo creo que es difícil. Al principio empecé a ganar tal vez un sueldo como un pasante, pero yo creo que las acciones hablan y las actitudes también. Conforme yo fui avanzando, empecé a ya tener el título de lo que es un agrónomo, en verdad. Eso es muy gratificante porque es un trabajo que se ve, pues, ahí también es algo que nos gusta el dinero, sí, porque dicen por ahí, chivo bailado, chivo pagado, entonces pues hay que hacer algo muy, muy importante que es desenvolvernos como agrónomos y es complicado la situación y ahorita el gobierno que está en México sí está apuntándole un poco más hacia el campo y con esto de la pandemia me di cuenta que el campo no sufre de nada. Para entrar a varias comunidades me pedían mi examen de COVID, entonces era casi cada 2 semanas hacer el examen, cada mes ya tenía dos, tres exámenes y pues sí, hay que cuidarnos sobre este tema que estamos pasando, pero también hay que darle gracias al campo y gracias que somos agrónomos, que tenemos la oportunidad pues, de vivir de él, tenemos el conocimiento hasta de hacer un huerto en casa, entonces es importante la agronomía y va a tener un despunte muy importante en México en unos años, van a ver. Bueno, pues ya está aquí la conclusión que nos puede mencionar Luis Ángel. Pues en este sentido, pues yo creo que es importante mencionar esta situación de lo que vivimos actualmente, pero pues claro, siempre con estas dinámicas ahora en esta plataforma, en estos momentos, y pues yo creo que pues sí, efectivamente concuerdo mucho con lo que has mencionado, pero pues son parte de estos procesos, de estas dinámicas sociales que se viven, claro. Y bien, pues muchas gracias. Estamos ya agotando el tiempo, y obviamente pues buen fin de semana, que nos estaremos nuevamente reuniendo el próximo jueves para tener en este caso algunas conclusiones con lo que veníamos
desarrollando y tenemos ahí un video pendiente, el cual en este caso pues se tendría que analizar. Y bueno, sería para la próxima semana, pero pues obviamente agradecer nuevamente a Luis Ángel que nos compartió su experiencia, su trabajo que está desarrollando. Y pues bueno, Luis Ángel, ya después me pongo en contacto contigo para que en este caso pues retomemos y en una sesión pues ya platiquemos algo más concreto. No sé si tienes algún comentario, pues si no, muchas gracias. A ustedes, gracias, doctor. Un gusto trabajar con usted. Pues gracias igualmente y bueno, un saludo, buen fin de semana, que estén muy bien. Nos estamos nuevamente reuniendo y bueno, ya subí la actividad para que ustedes ya la tengan respecto a lo del suelo. Me parece que ya lo pudieron observar y bueno, eso sería ya lo que estaríamos tratando. Y bueno, pues muchas gracias, buen fin de semana, un saludo, que estén bien, hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego.